Queridos hermanos, convocados por el Señor, reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy quiero especialmente en esta Eucaristía, el sexto domingo de Pascua, orar por la salud de Rocío Libreros, de Alba Liliana Silva de Roa, de Anita Marín. Y también queremos poner en la mano del Señor el eterno descanso de la doctora Daniela Rojas Muñoz, por su familia, especialmente por su señora madre, Carmen Elisa Muñoz. El Señor la reconforte en estos momentos tan difíciles. También ponemos como intención el eterno descanso de María Orfilia Baena, mamá de nuestra colaboradora Miriam del Socorro Loaiza, compañera adscrita al Departamento de Recursos Físicos. Por el señor Rafael Antonio Quintero García, tío de Paula Hernández Quintero, nuestra directora del programa de psicología. Y también todas las intenciones que ustedes en este día presentan al Señor ante su altar, todas las intenciones por la paz del mundo, porque se encuentren soluciones rápidas, prontas, para este mal que nos aqueja, para que el Señor también nos dé mucha paz, mucha tranquilidad y mucho amor para enfrentar esta situación. Bueno, es necesario entonces, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconocer ante el Señor que somos pecadores, pero también reconocer con mucha confianza que Dios es Padre misericordioso, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Nosotros entonces humildemente pedimos al Señor perdón por nuestros pecados y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Celebremos el himno de alabanza a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánime escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y ellos bajaron hasta allí, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria, digan a Dios qué temibles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Los que temen a Dios vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya.
pues los que creen, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, avanzamos en este tiempo pascual. Pronto llegaremos a la celebración de Pentecostés. Celebraremos la venida del Espíritu Santo. El próximo domingo vamos a celebrar la ascensión del Señor y el siguiente, este gran acontecimiento de Pentecostés. Celebrar ese Espíritu que el Señor prometió a sus apóstoles y a sus discípulos. Quiero hacer mención a la segunda lectura que escuchábamos, porque ella nos propone una verdad teológica que es fundamental, digamos, determinante para aquellos que en todas las épocas se llaman seguidores de Cristo. Hay que estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Los discípulos del primer momento tuvieron que explicar muchas veces a quienes se lo pedían los motivos de su fe y de su esperanza. Ellos estaban viviendo momentos de persecución. Y por eso, desde esas situaciones difíciles y complicadas, tenían que dar razón de su esperanza. Pero ellos daban esa razón porque poseían el Espíritu del Señor y estaban llamados a dar testimonio del Señor, a ser testigos del Señor resucitado que les había prometido y les dio posteriormente el Espíritu, su Espíritu. Hoy tal vez no vivamos esas persecuciones que ellos vivieron. Vivimos otro tipo de persecuciones. Por ejemplo, todo tipo de ideologías, colonización de ideologías, como llama el Papa Francisco, que pretenden acabar con la familia, que pretenden acabar con la dignidad de la persona humana, del matrimonio, con la iglesia. Ideologías que, en otras palabras, quieren destruir al ser humano en lo más profundo de su ser, de su dignidad como hijo de Dios. Y es allí, en ese nuevo tipo de persecución, que el Papa Benedicto XVI ha llamado en estos días el anticristo, es donde debemos dar testimonio de Jesucristo resucitado. Y es allí donde debemos preguntarnos por qué creemos, por qué esperamos, por qué nosotros los cristianos amamos, por qué nosotros esperamos, perdonamos. Entonces, es necesario que vivamos con esperanza, la esperanza en Cristo.
precisamente esa esperanza de Cristo nos hace pensar en un mundo que va más allá de esta historia que está transcurriendo, en un mundo que Jesús, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo llevará a su plenitud, un mundo nuevo. Y aquí quisiera recordar también las palabras del Papa Francisco en la vigilia pascual, precisamente cuando hablaba de la esperanza, aquella noche de la resurrección. En esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado. Es el derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, viene de Dios. No es solamente ser optimistas, no es, decía él, una palmadita en la espalda. No se trata de eso. No es simplemente unas palabras de ánimo, de circunstancia, con una sonrisa pasajera. No se trata de eso. Nuestra esperanza es un don del cielo, un don que viene de Dios. Y por lo tanto es una esperanza que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Es una esperanza que se nos ha otorgado. Esa esperanza que nos da la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque Dios fue capaz de resucitar a su Hijo Jesucristo, sacarlo de la tumba, darle la vida del resucitado. Es una esperanza que también se nos participa a nosotros, una esperanza que nos invita a pensar nuestro propio presente y nuestro propio futuro, una esperanza que nos invita a pensar que el mal no tiene la última palabra, que la enfermedad no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra, porque estamos destinados a vivir en Dios, en la plenitud de Dios, en la vida eterna. De ahí que el Evangelio de Juan nos invite a pensar en una conexión muy importante, lo que son los mandamientos y el amor. Si amamos a Jesús, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y ahí encontramos una nueva mirada al mandamiento del amor. Ese mandamiento del amor que Jesús nos deja es el que nos da identidad a nosotros en el mundo, porque esa novedad está precisamente en el hecho de que no se trata de amar solamente a quien nos ama, a nuestros familiares, a nuestros amigos, sino inclusive amar al enemigo, hacer el bien a quien nos hace mal, bendecir a quien nos maldice, amar a quien nos odia. Y esa es la manera auténtica de ser discípulos del Señor. Esa es la manera como nosotros construimos un mundo nuevo. Es la manera como vivimos nuestra esperanza. No es fácil por eso, porque nosotros estamos llenos de odios y de resentimientos. Y estamos buscando ante todo que nuestro enemigo caiga, que nuestro enemigo muera, que nuestro enemigo sufra toda clase de calamidades. Y eso nos dejaría satisfechos, nos dejaría tranquilos, porque no pensamos con la lógica de Dios. ¿Por qué no oramos mejor por el enemigo? ¿Por qué no oramos mejor por aquel que ha hecho el mal para que se convierta y crea en Dios? Y allí aplicamos esa lógica de Dios en la regla de oro: haz a los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Esa es la vida nueva que el Señor nos invita a vivir, y a vivir en la esperanza. Pero esa esperanza nos viene del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Es la manera como el
Señor quiere que nosotros vivamos nuestra fe. Para llevar entonces adelante ese mandamiento del Señor, el mandamiento del amor, Él nos prometió un defensor, digámoslo así, un colaborador, su Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, y es la verdad más grande, y esa verdad es la que el mundo odia. Recordemos que en San Juan hay dos acepciones del término mundo. El mundo como obra de Dios es bueno. Dios creó el mundo y Dios, dice al Génesis, vio Dios que todo era muy bueno. Pero también Juan habla del mundo como el mundo de la mentira, como el mundo del pecado, como el mundo del odio, de las tinieblas. Y aquí entonces el discurso del evangelista Juan nos está diciendo que Jesús promete no dejarnos huérfanos frente a esa realidad del mundo, porque el Espíritu es más fuerte que el mundo, porque vence el mundo con el amor. Y allí vivimos también esa experiencia de la Santísima Trinidad. Debemos confiar en Jesús, que desde el seno de Dios Padre nos envía el defensor, el Espíritu Santo, que nos conduce al mundo de la verdad, de la luz, del amor, que reina en el seno de Dios. Hay una palabrita que no sé si ustedes escucharon, paráclito. Paráclito, puede sonarles raro. El paráclito es el que Jesús promete a sus discípulos. Bien, paráclito viene del griego paráclitos y tiene su origen en el mundo jurídico. Se refiere a alguien que es llamado como defensor a un tribunal. En otras palabras, el paráclito es un abogado. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que afrontar en el mundo una lucha. Y entonces el autor del Evangelio ya está viendo esta realidad con sus ojos y construye este discurso sobre el Paráclito, que estará con vosotros para siempre. Es decir, el Paráclito es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que es una de las formas en que Jesús se ha presentado en este Evangelio. Por lo mismo, el Espíritu vendrá a hacer lo que hacía Jesús mientras estaba con ellos. Este discurso está en el contexto de la última cena. Juan está diciendo, yo me voy a mi Padre, pero les dejo el Espíritu Santo que hará lo que yo hacía cuando estaba presente. Pero ese Espíritu Santo es una presencia nueva de Jesús. Es una presencia que viene después de la resurrección y que no podemos dudar que existe y existirá. Es en este mundo nuestro una gran ventaja, alegría, tener un abogado, un defensor, que como necesidad nuestra para no sentirnos desamparados. Nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos ese defensor que es el Espíritu Santo. Es el abogado de la verdad que libera nuestras conciencias. Es el abogado que está siempre presente en nosotros para liberarnos de la angustia, de las tristezas, de las persecuciones de este mundo que odia a Dios. Entonces, finalmente, recordemos esta realidad de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad que está presente y actuando hoy en la Iglesia, en esa presencia del Espíritu del Señor, del Espíritu del amor, del Espíritu Santificador, para decirnos que, llenos de esperanza en Él, no tengamos miedo, sino que sigamos adelante, siendo creativos, proponiendo ante las dificultades que estamos viviendo acciones de paz, acciones de amor, acciones de concordia. Dios habita en nosotros. Recuerden su bautismo, recuerden que fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que ese Dios vive en nosotros. Como decía San Buenaventura, Dios es más íntimo al hombre que de su misma alma. Dios está en nosotros, y reconocer
experiencia de Dios en nuestra vida es la que nos llena de esperanza. Pensemos en eso. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No nos desanimemos pues. No dejemos que la tristeza, que la muerte, que el mal que hay en el mundo nos venza. El que muere en esta vida vive para Dios. Recuerden, hermanos, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y así como un día esa persona que murió fue entregada en el bautismo a Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también en sus exequias fue recibida para Dios. Y ya oramos para que esa persona viva en la presencia de Dios. Los que mueren en Dios viven en Dios. Esa es la gran esperanza. No es un cálculo de probabilidad, no es si es verdad o no es verdad. No, es la verdad que Dios nos ha enseñado con su propia resurrección, con la resurrección de Jesucristo, su Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro destino, vencer con Cristo resucitado. Y ahora entonces ese mismo Cristo resucitado se hará presente aquí, en el altar. Cuando el sacerdote invoque a Dios Padre, invoque la fuerza, la presencia del Espíritu Santo para que el pan y el vino sean transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo de Eucaristía. Toda nuestra vida está impregnada de esta realidad de la Santísima Trinidad. Cuando salimos a la calle y nos signamos o nos persignamos, estamos invocando esa presencia, que no se quede solamente en los signos, que no se quede solamente en los gestos litúrgicos, sino que esa verdad de Cristo vivo, resucitado, de la Santísima Trinidad en nosotros, se manifieste continuamente en la comunión de amor que debemos vivir en nuestras familias, en nuestros hogares. Que esa sea pues la certeza que hoy el Señor nos regala y vivamos en la esperanza que es el cumplimiento de la promesa, es decir, de su salvación. Que así sea. Que así sea. Hermanos, cuando celebramos el credo, estamos también diciendo cuál es nuestra esperanza, en qué creemos. Por eso pongamos todos nuestros sentidos a esta profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora los invito, queridos hermanos, que en comunión con Cristo oremos a Dios Padre. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo, defensor, fortalezca en la prueba a quienes sufren persecución cuando tengan que dar razón de su esperanza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, promueva en el mundo el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En silencio dirijamos nuestra oración personal a Dios,
Pidamos sobre todo lo más importante, lo único necesario, como lo pedía nuestro Padre San Francisco. Aplíquense a lo que por encima de todo deben anhelar tener, el Espíritu del Señor y su santa ordenación. Que esa sea nuestra mayor bendición, el Espíritu Santo en nosotros, obrando el bien que viene de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espina dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed de todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Daniela Rojas, María Orfilia Baena, Rafael Antonio Quintero, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo. El mismo Espíritu que hoy nos hace clamar al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
está Cristo resucitado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la vida eterna. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu El espíritu. Señor os bendiga y os guarde. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.